Efesios capítulo 5. Gloria al Señor. Gloria a Jesús. Cristo vive y reina para siempre. Aleluya. Santo es el Señor Dios Todopoderoso. Le voy a invitar para que le demos lectura, gloria al Señor, a su versículo 14. Aleluya. Solamente el versículo 14 de Efesios capítulo 5. Santo es el Señor. Le damos lectura a todos unidos a una sola voz. La palabra de Dios se lee de la siguiente manera: para la gloria del Padre, para la gloria del Hijo y para la gloria de su Santo Espíritu. Su pueblo dice: por lo cual dice, despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Una vez más. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Amén. Puede ocupar su lugar en esta preciosa hora. Gloria a Jesús. Siéntase cómodo, nomás no se duerma. Gloria a Jesucristo. Amados hermanos, iglesia del Señor, el cuerpo de Cristo, podríamos hablar de muchos temas en este día. Podríamos hablar de muchas cosas de las que Dios ha hecho y sigue haciendo. Pero he aprendido a lo largo del servicio a Dios en el ministerio de la predicación que Dios nunca va a hablar a nuestros gustos y deseos. Dios siempre va a hablar según la necesidad del corazón. Nosotros muchas veces le pedimos a Dios que nos hable, que nos diga, y cuando Dios nos habla ya no nos gusta. Porque realmente no queremos que Dios nos hable. Lo que estamos pidiendo es que Dios nos satisfaga nuestros deseos egoístas. Pero cuando tú estás dispuesto a que Dios te hable, vas a aceptar cual sea su voluntad. Porque yo siempre he aprendido algo en el Señor. Antes de predicar yo le digo: Señor, dale a este pueblo, dame la palabra que este pueblo necesita. Porque yo sé que si él necesita un vaso de agua, tú no le darás un pan, porque se va a atorar. Si él necesita un pan, tú no le darás agua, le darás lo que realmente necesita: su alma, su espíritu. Y estamos en los postreros tiempos donde la iglesia tiene que entender algo que necesita, amados hermanos, despertar. Gloria al Señor. Acabamos de leer las Sagradas Escrituras en Efesios capítulo 5 versículo 14, y dice: por lo cual dice, despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Aleluya. Gloria al Señor para siempre. Quiero hablar en esta hermosa hora bajo el tema: es tiempo de despertar. Aleluya. ¿Escuchó usted bien? Es tiempo de despertar. Porque todo tiene su tiempo, dice la palabra del Señor. Hay tiempo para dormir, pero también hay tiempo para estar despiertos. Todo tiene su tiempo. Y el tiempo para la iglesia en el que estamos viviendo es tiempo de despertar. Es tiempo de levantarse, aleluya, y mirar la sazón de los tiempos en los cuales estamos viviendo previo a la venida de Cristo. Y es necesario estar preparados como las 5 vírgenes prudentes, con nuestras lámparas encendidas y rebosando de aceite fresco del altar de Jehová. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo.
Si Dios está hablando a través de Pablo a los Efesios y hoy a nosotros aquí presentes, y le dice, por lo cual dice, despiértate tú que duermes. Hermanos, ¿será que Dios se equivoca? Si Dios dice despiértate, ¿por qué lo dice? Porque estamos dormidos. Yo no creo que Dios, si te ve despierto, te va a decir despiértate, si ya te vio que estás despierto. Dios le estaba hablando a los efesios porque los miró que estaban dormidos en un sentido espiritual. O sea, gente que está despierta físicamente, pero espiritualmente está dormida. Una persona dormida, pregunto, ¿está consciente o inconsciente? ¿Verdad? Que no es consciente de lo que sucede a su alrededor en el mundo real. Él no es consciente porque está en su subconsciente, amados hermanos. Entonces nosotros tenemos que entender que es tiempo de despertar. ¿Por qué? Porque Cristo está a las puertas. Es tiempo de despertar porque el enemigo también está avanzando, está procurando destruir la obra que Dios un día hizo en usted y en mí. Alabado sea su nombre para siempre, para que fuésemos salvos. Despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo, porque Cristo es la luz del mundo. Él es la luz de la vida. Él es el camino, aleluya, al cielo, al reino de gloria. El que viene a Jesús viene a la luz y sus obras son manifiestas porque Jesús es luz. Y es la luz que ha venido a iluminar este mundo tenebroso. Este mundo hostil de tinieblas, de oscuridades, fue alumbrado hace más de 2000 años por aquel varón que dio su vida por toda la humanidad en la cruz del Calvario. Entró la luz, hermanos, para brindarnos una esperanza. Gloria al Señor para siempre. Despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Una persona que duerme no está consciente. Él no sabe de lo que sucede a su alrededor y tantito más, si decimos nosotros los mexicanos, si tiene el sueño pesado. Puede pasarle un tractor casi por encima y no despierta. Porque está dormido. Podemos ver con tristeza y notablemente a la luz de la Escritura, a nivel internacional, el mayor porcentaje de cristianismo en la era moderna está durmiendo. Está dormido rotundamente en un sueño profundo, un sueño letardo, amados hermanos, en el que han caído millones de personas a causa del descuido espiritual, a causa de abandonar los principios de Dios, a causa de soltar la armadura de Dios, alabado sea el Señor, han caído en un sueño profundo y no pueden despertar con nada de lo que está sucediendo. Hay terremotos, tsunamis, guerra, rumores de guerra, hay caos en el mundo, hay un colapso social, hay un colapso económico global, aleluya, que está sacudiendo a la tierra. Y la iglesia no puede despertar, y la iglesia no puede darse cuenta que Cristo viene pronto, que la voz del Espíritu Santo dice: vengo en breve, he aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Pero miles de personas están dormidas, espiritualmente hablando. Escucha bien. Las fuerzas del mal siguen trabajando y siguen avanzando. Las fuerzas del mal siguen trabajando en contra de la iglesia.
y no nos damos cuenta del gran avance que han tenido la polarización del satanismo en el mundo, y no solamente en el mundo, la polarización de la apostasía dentro de la iglesia, entre comillas, cristiana de la era moderna. Estamos a full de apostasía por todas partes, y hoy cada loco surge con su cuento y cada loco se monta con su teatro, aleluya, y hemos abandonado el evangelio bíblico apostólico, de donde había que doblar rodillas y llorar a Dios, donde el Espíritu Santo gobernaba la iglesia, donde el Espíritu Santo dirigía, donde el Espíritu Santo guiaba, y era el primero y no el último. Alabado sea el Señor. Y esa es la iglesia que Cristo quiere despertar en el siglo XXI, una iglesia que no se base en su ideología, una iglesia que no se base en sus conceptos humanistas, una iglesia que vuelva a la palabra, una iglesia que vuelva a ser redirigida por el Espíritu Santo de Dios, porque el Espíritu Santo no es un florero de adorno, el Espíritu Santo no es mequetreque de nadie. El Espíritu Santo es el verdadero guía de la iglesia, no es el pastor, no es el profeta, no, el guía de la iglesia es el Espíritu Santo de Dios. Jesucristo dijo acerca de él os guiará a toda justicia y a toda verdad. Alabado sea su nombre para siempre. El Espíritu Santo es un maestro, es un guía, es el dirigente de la iglesia de Cristo en la tierra, porque para eso fue enviado. Jesús le dijo a sus discípulos: yo me iré, pero no os dejaré huérfano, sino que os rogaré a mi Padre para que envíe a vosotros el Consolador, el cual os guiará toda justicia y a toda verdad. El Espíritu Santo nos guía a la palabra, porque la palabra de Dios es justicia y es verdad. Nos guía la palabra. Pero estamos en una era tan moderna donde el mecanismo de la iglesia filosófica, la iglesia aprendió a volar sola, aprendió a ser independiente, aprendió a salir adelante con sus propias teologías humanistas, aprendió a saberlo todo no sabiendo nada. Porque por mucho conocimiento y teología que tengamos encima, sin el Espíritu Santo somos inútiles y no servimos para nada. La iglesia no tiene sentido si el Espíritu no está con ella. Un cuerpo, aleluya, sin Espíritu es un cuerpo inerte. Alabado sea el Señor para siempre. Lo que nos da vida es el Espíritu del Dios viviente, el Espíritu del Dios del cielo, aleluya, el que nos da existencia. Y podemos ver la cruda realidad que la mayoría de iglesias en el mundo no tienen en lo más mínimo, ni siquiera, hermano, una remota idea de qué es el Espíritu Santo. La gente piensa que el Espíritu Santo es hacer ruido, hacer show y hacer tanta locura y media. No, porque no han conocido al Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es un desorden. El Espíritu Santo es ordenado. El Espíritu Santo es caballeroso, respetuoso. El Espíritu Santo nos enseña ética y principio. Nos enseña moral. Nos enseña, aleluya, el temor de Jehová. Nos enseña el principio de la sabiduría. Es el temor de Jehová. Dice la palabra del Señor. Y el Espíritu Santo, lo primero que nos plama en nuestros corazones es temer a Dios por encima de todas las cosas, es obedecer su palabra. Antes que cualquier cosa está la voluntad de Dios. El Espíritu Santo es un guía, es un maestro, pero ahora los hombres han sustituido a Dios. Ahora los maestros modernos en teología se sienten con más autoridad que el Espíritu Santo. ¿Qué les pasó? Se enfermaron del cerebro. El diablo los engañó, los confundió. Aleluya, escucha bien. Ningún ministerio está por encima de la palabra. Ningún ministerio está por encima del Espíritu Santo, menos por encima del Espíritu Santo. Todos deben de estar subordinados a la autoridad de la palabra. Todos deben de estar atados a la voluntad de Cristo. Bendito sea el Señor. Ese es el evangelio de Pablo. Ese es el evangelio de Cristo. Ese es el evangelio de Mateo y Lucas. Ese es el evangelio de Marcos y de los santos apóstoles que fueron antes que vosotros. Es tiempo de defender el evangelio bíblico escritural, porque hoy tenemos muchos otros evangelios. Hoy tenemos el evangelio de perengano y de fulano, pero no estamos escuchando el evangelio de Cristo. Cada quien ha formulado su propio evangelio según su imaginación. Y sobre todo México, uno de los países de América
que más confundido está en respecto al Evangelio de Cristo. ¿Por qué? Por el alto nivel de prácticas abominables delante de Dios. No olvidemos que nuestro país está sumergido y controlado casi totalmente. A Dios gracias que no del todo, porque Dios se ha proveído de un remanente en esta patria mexicana para su honra y para su gloria, porque Dios oye a los que le claman, porque Dios atiende a los humildes, porque Dios tiene misericordia de quien, aleluya, le implora, porque David dice en el Salmo 51, a un corazón contrito y humillado no lo despreciará. Tú, oh Dios no rechaza al que viene a Él arrepentido, al que viene a Él, Él no le echa fuera, Él le recibe con su brazo abierto, porque esa es su voluntad. Pero ¿para dónde quiero llevarlos en este día? Es el nivel de adormecimiento espiritual que hay en la iglesia actual, contemporánea. El Señor le dijo a la iglesia de los Efesios a través del apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, por lo cual dice: despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo, la luz de la vida. Despiértate tú que duermes. Hermanos, no es tiempo de dormir. ¿Es tiempo de qué? De despertarse. Es tiempo de despertar y ver que si Cristo viene y nos encuentra dormido, el problema del adormecimiento es peligroso. Yo encuentro en la Biblia, en Mateo 25, una parábola que Jesús hizo de 10 vírgenes. Y habló de 10 vírgenes, 5 insensatas y 5 prudentes. Escucha bien. ¿Cuántas vírgenes se durmieron? Dice que tardando el esposo cabecearon y durmieron. ¿Cuántas vírgenes se durmieron? Las 10 se durmieron. No dice que 5, ¿o sí? Dice que las 10 se durmieron. El problema no era dormirse. El problema era en qué condiciones espirituales se durmieron. Dice que se durmieron las 10 vírgenes, pero las prudentes tenían sus lámparas encendidas y llenas de aceite, y tenían otro tanto por si acaso le faltaba aceite. Pero las insensatas ya no tenían nada. Dice que, hermanos, bíblicamente dice la Biblia textualmente que sus lámparas se apagaban. De las insensatas, ¿por qué? Porque ya no había aceite. Y que cuando ya no hay aceite, solamente es ruido, es humo, solamente el olor al residuo que quedó. Como muchos cristianos así viven, echando una humarada como el ingenio, o no sé qué es lo que estaba allá, que miramos que tira mucho humo, no sé si es de CRPM, pero hay algo por allí. Hermanos, tirando humo. El cristiano no es para que ande echando humo. El cristiano es para que traiga el fuego del Espíritu encendido y consuma y contagie a aquellos que están muertos. Alabado sea el Señor. Por eso donde Cristo iba, algo pasaba, porque el Espíritu era con Él. Él andaba en el poder del Espíritu. Y cuando usted se mueve bajo el poder del Espíritu, donde usted llegue, las cosas van a ser transformadas. Donde usted entre, la gracia de Dios se va a derramar y va a sacudir los más remotos cimientos del pecado. Van a ser removidos por el poder del Espíritu Santo, porque los espíritus inmundos no pueden soportar la unción de Dios. Porque mi Biblia dice que la unción pudre el yugo. ¿Cuál yugo? El yugo del pecado. Hermanos, estamos durmiendo, pero es tiempo de despertar. ¿Cómo nos damos cuenta que la iglesia duerme? Es la pregunta de muchos. Simple y sencillo. Ya no somos los que éramos al principio. Muchas veces nosotros, cuando iniciamos, confundimos primer amor con emoción. Porque el primer amor nunca se acaba. ¿Sabe usted eso?
Porque no es de nosotros, es un amor que viene de allá arriba. Y Pablo habló a los corintios de este asunto y habló del amor, pero no hablaba de un amor chuletón y carnal, hablaba del amor de Cristo, el amor de Dios. Y el amor de Dios no muere por nada. El amor de Dios, al contrario, se fortalece, se hace más fuerte cada día. Pero ¿sabe una cosa? Hay gente que dice, yo recuerdo cuando andaba en mi primer amor. Todavía, ahora sí que como le dijo Jesús a los fariseos, hipócritas, testificáis contra vosotros mismos que vuestros padres mataron y derramaron la sangre inocente. Porque ellos mismos decían, si nosotros hubiésemos estado en tiempo de nuestros padres, no hubiésemos participado. O sea, testificaban contra su misma simiente, su generación. Y Dios le dijo, hipócritas, porque testificáis contra vosotros mismos. ¿Sabe, mi hermano? Nosotros nos damos cuenta que la iglesia está durmiendo porque la iglesia ya no quiere nada con lo que tiene que ver con la búsqueda de la presencia de Dios. La iglesia está hastiada, está cansada y como decimos nosotros los jarochos, ya como que se empachó. Ya no quiere oír palabra, ahora quieren las super revelaciones y quieren esto y por acá, pero no quieren oír la palabra de Dios porque les es gravosa. Ahora la iglesia, aleluya, tenemos serios problemas. La iglesia no quiere orar, no quiere ayunar, no quiere vigilar, no quiere venir a congregarse. Hay gente que tiene por costumbre venir cada 15 días, cada mes, aleluya, con suerte, pero no quiere congregarse. Alabado sea el nombre del Señor. Y el pretexto es que no puedo, es que esto, pero sí puede ir al trabajo, pero sí puede estar puntual donde hay un cheque, aleluya, semanal o quincenal. Allí sí puede estar allí. ¿Sabe por qué la gente es egoísta? Bendito sea el Señor. Y es así porque aquí piensa que aquí no se gana nada, piensa que aquí no hay recompensa, piensa que aquí no hay ganancia, pero es mayor ganancia porque aquí estamos haciendo tesoro en el reino de los cielos, donde de la polilla y del orín corrompen. Ahí estamos haciendo tesoro. ¿Supiera usted que nosotros ganamos más que una persona que tiene un trabajo oficial y investido por el gobierno? Ellos pueden asegurar una pensión, ellos pueden asegurarse de una pensión terrena, pero yo estoy asegurándome de una herencia eterna en el reino de los cielos. Bendito sea el nombre de Jesús para siempre. Usted no pierde su tiempo aquí, nosotros no perdimos el tiempo aquí, estamos invirtiendo en el banco del Señor. Jesús exhortó a la iglesia del primer siglo y le dijo, haceos tesoro donde ni las polillas ni el orín corrompen. No os preocupéis, dice, Jesús exhortó y dijo algo acerca de los gentiles. ¿Quiénes son gentiles? Dice, cuando envió a los 70, vayan y prediquen. No llevéis ni doble capa ni doble alforja. No preocupéis que van a comer mañana, que van a vestir. No se preocupen por eso. ¿Sabe por qué? Porque los gentiles carnales piensan en todas esas cosas. Y ahí está lo duro para la iglesia moderna. Porque la iglesia moderna no da un paso sin guarache, decimos nosotros. La iglesia habla de fe y es mentira. Habla de fe y dice, ¿y quién no va a hablar de fe cuando estás viendo las cosas? La Biblia no dice que la fe sea lo que tú estás viendo, dice que la fe es la certeza de lo que se espera, pero no lo vemos. Después la fe, la certeza de aquello que no se ve, o de lo que se ve. Dice que de lo que no se ve, ¿verdad? Mi hermano. Y la iglesia habla de fe y no entiende qué es fe. Fe saber es que si Dios lo dijo, Dios lo va a hacer. Y vamos a hablar en términos que ya Dios lo hizo, porque lo dijo. Pero ¿sabe una cosa? Estamos en tiempos tan peligrosos, donde la iglesia está durmiendo. Y a muchos de nosotros como ministros no nos preocupa eso. Estamos más preocupados por hacer un templo, un megatemplo. Estamos preocupados. Hay pastores que el diablo se los comió vivo. Alabado sea el Señor. ¿Sabe por qué? Porque están haciendo mega estructuras, mega construcciones. Mientras las ovejas, el diablo las destruyó y se las comió vivas. Mientras las ovejas están destruidas y muertas espiritualmente. Lo primero es lo primero, señores. Primero es la obra de Cristo. Primero son las ovejas. Primero es el pueblo de Dios, primero el remanente de Cristo y después lo demás.
es secundario. Dios se proveerá. Si Dios quiere que hagamos cosas grandes, Él nos dará la victoria. Él nos ayudará y será proveedor de todas las cosas. He visto con mis ojos obras destruirse, porque ministros se enfocaron en una mega construcción. Y yo no sé, pero al sur del estado tenemos ese problema. Hay megas construcciones que se quedaron a medias. ¿Por qué? Porque somos ignorantes y confundimos el término fe. Y dice que por fe, no, mi Biblia dice que quien primero no se sienta a meditar a ver si el presupuesto que tiene le va a alcanzar para lo que va a hacer. Porque la gente ha confundido el término fe y lo ha sacado fuera de contexto. Eso no es fe. Hemos malinterpretado la escritura a nuestra conveniencia. Y como, hermano, y se quedan a media. Y después, ¿cómo quedó cómo? Es que no hablan de ellos, hablan del evangelio de Cristo. Vituperan el evangelio y blasfeman el nombre de Jesús por nuestra causa, por nuestra ignorancia, por neófitos que somos muchas veces. Yo no puedo meterme en ese asunto. Primero vamos a trabajar, vamos a ganar almas para el Señor, vamos a ganar almas para Cristo. Y si ya no caben aquí, yo no sé. Yo recuerdo, hermano, la obra donde Dios me permite trabajar hoy se empezó abajo de un árbol de zapote y un árbol de mango. Y hay muchos testigos, aleluya, de ellos. Empezamos allí haciendo servicio. Debajo de ese árbol se hacían los servicios, aleluya, continuamente. La gente lo miraba absurdo, la gente se reía tal vez, pero yo sé que esa obra nació en el corazón de Dios. Y cuando alguien nace en el corazón de Dios, tarde que temprano Dios dará a luz su voluntad. Empezamos. El enfoque siempre han sido las almas, obviamente sin dejar de lado nuestra vida espiritual. ¿Por qué? Porque a veces estamos tan afanado, trabajando, ganando almas para Cristo, entre comillas, y esto es un equilibrio, hermano, porque a veces no tenemos la visión, estamos tanto ganando almas y emocionados que nos descuidamos de nuestra relación personal con Dios. Y luego cuando las cosas se salen de control y cuando el diablo viene y hace división y nos llevó todo, luego nos la pasamos quejándonos que el diablo no fue, es que tú te descuidaste, es que tú no tuviste la visión. Porque escucha bien, yo no creo que el diablo destruya una obra y a un ministro. Si él está velando, no lo va a permitir el Señor, porque él está vigilando, porque los hombres de Dios no duermen espiritualmente. Ellos están a la expectativa, ellos están velando, y cuando el diablo quiere atacar, ya Dios les reveló, ya Dios les mostró, y él se preparó y la mansa quima y contrarresta las fuerzas del mal. El diablo nos ha atacado como usted no tiene idea, y el diablo no tira a hacerte cosquillas, él tira a matar, él tira a destruirlo todo. Pero ¿sabe una cosa? Hemos aprendido que como le pasó, hermanos, cuando Israel peleaba contra los sirios. Y dice la Biblia que Siria tenía guerra con Israel y peleaban los sirios contra Israel, pero no le podían ganar ni una. Los sirios tramaban cosas hostiles contra Israel. Y supuestamente ellos preparaban un super plan, y su plan se les venía abajo y no entendían qué pasaba. Y el rey de Siria se turbó en gran manera y dijo: alguien nos está traicionando de los nuestros, alguien nos está traicionando. Pero respondió un siervo de él, del reino de Siria, y dijo: no, mi señor, nadie nos está traicionando. Lo que pasa es que con Israel está el profeta Eliseo entre ellos, y él le revela lo más secreto que usted habla en su recámara. Y la mansa quima, la basandalaya, porque donde está la presencia de Jehová no hay nada que se esconda. Donde está la gloria de Dios no hay quien se esconda delante de los ojos de Dios, porque los ojos de Jehová atalayan la tierra, dice la palabra del Señor. Entonces, si Dios revela lo más secreto y oculto, Jeremías 33:3, un verso muy conocido por el cristianismo moderno, dice: clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Quién lo está diciendo? Dios. ¿A quién se lo está diciendo? A su siervo. Clama a mí, yo te responderé. Dios muestra, Dios revela.
Pero obviamente no nos vamos a matar si estamos durmiendo. Espiritualmente Dios advierte anticipadamente. ¿Y para qué lo hace? No para que nos crucemos de brazos, es para que hagamos algo, para que nos sometamos en ayuno, en oración, porque hay géneros que no serán. Dice, Jesús le dijo en una ocasión a sus discípulos, porque este género no sale si no es con ayuno y oración. Y hay iglesias que ya no ayunan ni siquiera un ayuno de mediodía y les hace gravoso. Hay iglesias que no quieren ya ayunar, pero así quieren victoria y quieren ver la gloria de Dios. Hay iglesias que quieren avivamiento y no tienen el más mínimo nivel de búsqueda, de sometimiento y obediencia a la palabra del Señor. ¿Cómo vamos a ver avivamiento en este país si la iglesia ya no quiere vigilar, ya no quiere orar, ya no quiere consagrarse para Dios? Aleluya. Pero Dios tiene que hacer algo. Aleluya, bendito sea el Señor. Y el Espíritu de Jehová ha venido a despertar a alguien en este día y a decirle: es tiempo de despertar. Tal vez dejaste la oración, es tiempo de volver a ella. Tal vez dejaste la santificación, es tiempo de volver a ella. Tal vez dejaste, bendito sea el Señor para siempre, la intimidad con Dios, es tiempo de volver a ella. Alabado sea el Señor, porque Dios te necesita en este tiempo. Dios te necesita como su pueblo, como su iglesia. Él te necesita de pie. Él no te necesita durmiendo. Él no te necesita acostado todo el tiempo soñando sueños ilusorios. Él te necesita despierto en la realidad, bendito sea el Señor, en que el mundo se encuentra. ¿Sabe por qué? Porque el que se la pasa durmiendo se la pasa soñando. Sí, se la pasa soñando. Y hay gente que vive de sueño, pero nosotros no vivimos de sueño, nosotros vivimos de la palabra de Dios. Porque ¿de qué sirve tener sueños tan bonitos si no obedecemos la palabra? Hay gente que sueña, y ahorita todo el mundo es soñador como José y otros como Daniel. Y yo no estoy en contra, escucha bien. Se ha malinterpretado en nuestro país, sobre todo México, por la ausencia del conocimiento teológico bíblico, escritural. Se ha descontextualizado la Biblia. Todo el mundo se nos acerca: hermano, fíjese que yo soñé esto. ¿Qué querrá decir este sueño, aquello? Vamos, primero, debe de haber un principio. ¿Cuándo a usted Dios le dijo que usted tenía el don de soñar? Porque eso es un don, no es de todos. ¿Los dones son de todos? ¿Son para todos? ¿El ministerio profético es para todos? No es de quien quiere ni de quien corre, es de quien Él tiene misericordia. Tanto dones como ministerios tienen un orden. No los da la iglesia, no los da el concilio, no los da el pastor, mucho menos. Eso lo da Dios. ¿Cómo? Por medio de su Santo Espíritu. Pablo habla de este asunto a los corintios, a los griegos, que tenían más problemas porque ellos se sentían muy conocedores y de tanto que sabían, no sabían nada, como muchos en la era moderna. Y Pablo les habló que hay 5 ministerios, el ministerio quíntuple, 5 ministerios y diversidad de dones. No confundan dones con ministerios. Hay diversidad de dones, pero son 5 ministerios, o el ministerio quíntuple. Él dijo, pero todo lo hace el mismo Espíritu. ¿Quién nos da? ¿Quién nos reparte? Es el mismo Espíritu, ¿verdad? Según el propósito y la voluntad de Dios para con tu vida y la mía. Hermano, todo eso quedó estipulado para que usted y yo estemos despiertos. Preguntamos, ¿para qué son los ministerios? Hay cristianos que hasta la era actual nunca le han enseñado para qué son los ministerios. Y hay otros que no le han enseñado, la contraparte, sí le enseñaron, pero el día que enseñaron, él no estuvo. Pero luego él no va a decir que él no estuvo, él va a decir: en mi iglesia nunca enseñan eso. ¿Cómo lo van a enseñar si vienes cada mes o cada 15 días con suerte, o cada domingo, la familia Domínguez? Si tu deber es congregarte,
¿Por qué? Porque venimos a aprender. Estamos aquí aprendiendo. ¿Qué? Aprendiendo la palabra del Señor. Cómo servir a Cristo. Cómo defendernos de las fuerzas del mal. Porque es tiempo de... ¿Cuál es el tema? ¿Me está siguiendo? ¿Es tiempo de qué? De despertar. ¿Por qué? Porque el enemigo está destruyendo nuestros hijos, nuestra familia, está destruyendo los matrimonios, los hogares, todo parejo, está destruyendo todo a su paso. ¿Y qué está haciendo la iglesia? ¿Qué está haciendo el pueblo de Dios? Solamente viene a quejarse, solamente somos un montón de quejas. Con todos los ministros que llegan nos quejamos, cuando nosotros tenemos rodillas que doblar, tenemos, aleluya, una voluntad propia para decirle a Dios: ten misericordia, ten piedad. Tenemos voluntad para ayunar, para ofrecerle a Jehová sacrificio. Yo aprendí algo y que doy gracias a Dios a esos varones y mujeres que nos inculcaron principios. Cuando había problemas no me enseñaron a ir con el pastor y con el hermano. Ellos me enseñaron a ofrecerle a Jehová sacrificio. Alabado sea el Señor. Y que Él se encargara de dicha situación. Y aprendimos que Dios no, aleluya, no se queda callado, que Dios responde. Aprendimos a ofrecerle. Pero escucha bien, desde la antigüedad a Dios no se le pedía. ¿Sabía usted? En la antigüedad a Dios no se le pedía, a Dios se le ofrecía algo. Si usted mira el mecanismo en el antiguo pacto para que Dios respondiera, no es que Jehová dame, no. Elías, Dios le respondió, pero la gente no habla de lo que hizo Elías. Elías primero tuvo que sacrificar algo, tuvo que ofrecer algo. ¿Qué estamos ofreciendo nosotros? ¿Sabe lo que Dios espera de nosotros? No es nuestra plata. Es un sacrificio vivo y santo a Jehová. Es nuestra sumisión y obediencia a su palabra. Que nos sometamos a su voluntad. Que nos santifiquemos en cuerpo, alma y espíritu. Que nos rindamos a los pies de Jesucristo y obedezcamos su palabra con temor y temblor, aleluya. Y caminemos rectamente delante de Él. En el antiguo pacto, todos los que iban a presentarse no se podían presentar si no traían una ofrenda, ¿verdad? Tenían que sacrificar algo. Hoy nadie quiere sacrificar nada, ni un ayuno de mediodía, nada. Queremos venir: Señor, lléname. ¿Lléname de qué? Hay problemas. Se están desmoronando las cosas, están fuera de control y queremos que medio mundo haga algo por nosotros, pero tú, ¿qué estás haciendo? El primero que debe de hacer algo por tu situación no es tu pastor, eres tú. El que tiene que hacer algo, porque tú eres el responsable, el sacerdote del hogar. Alabado sea el Señor. Posteriormente tu pastor es tu apoyo, tu ayuda. Él te va a ayudar, Él te va a hacer saber que no estás solo, como Moisés con el pueblo de Israel. El problema de la iglesia moderna es que le enseñaron a que sus pastores le tienen que resolver todo. Ese no es el evangelio bíblico. Escucha bien. Yo no encuentro a Pablo resolviéndole todo a cada miembro por miembro. Pablo solamente intervino en asuntos que atentaban contra la doctrina de Jesucristo y que querían denigrar en cierta manera la palabra de Dios. Pablo no andaba resolviendo problemas por problemas de la gente, no, porque Pablo enseñó el evangelio de Cristo, y el evangelio por sí mismo obra a favor de nosotros. ¿Cuándo? Cuando le obedecemos. ¿Sabe por qué muchas veces el evangelio no obra a nuestro favor? Porque no lo estamos obedeciendo. Mi Biblia dice que Dios honra a los que le honran. ¿Cómo Dios nos va a honrar si nosotros somos unos sinvergüenza y descarados?
que no lo estamos honrando. Hay personas que dejan de congregarse, que dejan de buscar a Dios, de obedecer la palabra, ya andan allí a medias tintas, pero cuando le viene el problema, la situación caótica, ahora sí corren y se acuerdan que hay un templo y que hay un pastor. Y pastor, ayúdame a orar. Está enfrentando las consecuencias de su rebelión contra Dios. Y yo no lo puedo ayudar, yo lo puedo aconsejar y puedo orar a Dios por él, por misericordia. Pero el que lo puede ayudar, ¿sabe quién lo puede ayudar? Es él mismo. ¿Cómo? Corrigiendo su vida. Es simple. El problema es que no queremos humillarnos. La gente es más fácil que venir al pastor. Pastor, ayúdame porque mira lo que estoy pasando. Es mejor hacer eso a doblar rodillas y reconocer y decirle: Señor, perdóname porque yo he hecho mal, porque yo me he equivocado, yo he estado fuera de tu voluntad, no he hecho las cosas correctamente y hoy estoy enfrentando esta situación por consecuencia de mi desobediencia, de mi rebeldía. Bendito sea el Señor para siempre. Y llorarle a Dios: pero ten misericordia de mí, yo reconozco que te he fallado, pero me vuelvo a ti en oración arrepentido. Hoy nadie quiere llorar. Hoy las cristianas del siglo XXI no quieren llorar porque el rímel y la pintura se le van a derretir. Estamos en esa era moderna donde el diablo ha engañado y ha cegado el entendimiento de la gente. Hoy la gente viene a una pasarela de modelaje, pero no sabe a qué viene. Yo sé a qué vine a este lugar. Yo vine a llorar en la presencia de Dios. Yo vine a llorar porque delante de Él no hay quien permanezca de pie, no hay quien se contenga delante de la gloria de Jehová, la Shekinah de Dios. Dios me hace llorar. Yo no sé usted, hay gente que dice: yo sentí la presencia, hermano, tan me quemaba, pero no derramó ni una lágrima de cocodrilo. Los años que llevo de conocer la presencia de Dios, las palabras se acaban. No hay que decir, porque sabes que estás delante del soberano Rey del universo y que eres inútil, inservible delante de Él. Sabe, lo único que hay es lágrimas, porque sabe que eres culpable, que eres pecador, que eres miserable, indigno de su misericordia, y que Él pagó un precio alto por ti y te ha tenido piedad y te ha tenido misericordia. Por ende, yo no puedo creer lo que hoy está pasando. Han confundido la gloria de Jehová con una emoción. Alabado sea el Señor, porque la gloria de Jehová trae convencimiento de pecado. La gloria de Jehová trae sobre nosotros un peso de conciencia que nos hace entender que somos pecadores y que necesitamos con urgencia la misericordia de Dios. Hay gente que dice que sintió la presencia de Dios y sigue en las mismas. Cuando usted realmente siente la gloria de Dios, la presencia de Dios, nunca va a volver a ser el mismo o la misma. Porque la gloria de Jehová cambia, transforma, liberta. La gloria de Jehová hace nuevas todas las cosas. Y no nos iríamos en esta tarde a hablar de esta cuestión. Cuando Moisés subía al monte de Dios, al monte Sinaí, el Moisés que bajaba no era el mismo. Si usted analiza la escritura, el Moisés que entraba no era el mismo que bajaba. Bajaba otro Moisés con un rostro resplandeciente que no lo podían soportar el pueblo de Israel. Y dice que tuvieron que ponerle en cierta ocasión, poner un velo, porque no podían soportar el rostro del varón de Dios. ¿Qué le pasaba a Moisés? Había estado ¿dónde? En la presencia de Dios. Y hay gente que se la pasa diciendo: hermano, yo paso mucho tiempo en la presencia de Dios. Tú no necesitas decirle a nadie lo que tú haces en la presencia de Dios.
la gente se va a dar cuenta por sí sola. El diablo se va a dar cuenta por sí solo. Los demonios se van a dar cuenta. Los demonios detectan a kilómetros de distancia cuando hay un hombre de Dios que vive en la presencia y la intimidad de Dios. Aleluya. Bendito sea el Señor, porque ellos ven el sello sobre él y sobre ella y no pueden soportarlo. Pero estamos en la era moderna y tecnológica donde la gente vive publicando. Y tenemos gente neófita y solamente un mundo de fariseos. ¿Sabe? Dice mi Biblia que los fariseos amaban orar. ¿Dónde? En las plazas. Hacían grandes prosélitos para ser vistos por los hombres y hacerlos a ellos doblemente hijos del diablo. Hoy tenemos ese problema en el siglo XXI. Hay gente que se la pasa publicando todo lo que hacen en las plataformas y las redes sociales. Yo no sé con qué finalidad lo hacen, pero son neófitos. La Biblia nos enseña que el que se cree saber algo, hágase como que no sabe nada. La Biblia nos enseña que no sepa tu mano derecha lo que hace tu izquierda o viceversa. Pero los papeles se han invertido. ¿Sabe por qué? Porque están durmiendo y no se dan cuenta que están durmiendo. La gente vive publicando si ayuna o no ayuna. ¿Para qué hacen eso? El ayuno es algo personal, la oración es algo personal. Todas esas cosas son privadas, son tú y Dios. A la iglesia tiene que enseñarse la educación en el siglo XXI, educación espiritual y moral. Tienes que aprender de principios, porque están haciendo tantas loqueras y media, y es una competencia. Y por allá, ¿quién ayuna más? ¿Quién vigila? ¿Quién hace esto? Los aposentos ahora son públicos. Eso es algo privado. Por eso tenemos una distorsión y le llamamos crecimiento a lo que nunca ha sido crecimiento. La iglesia ha crecido. ¿En qué? Pregunto yo. ¿En qué ha crecido? En ignorancia. Porque el misticismo está ganando terreno dentro de la propia congregación. Hace unos años atrás, Dios me mostraba algo, hermanos, terrible. Terrible en general, hablo en términos generales. Y Dios me llevaba en una revelación y yo podía verme. Escucha bien, yo estaba orando y en la oración fui llevado en el espíritu a un campo como de fútbol, muy grande, enorme aquel campo, un estadio, amados hermanos. Y yo me veo orando, postrado en el centro de aquel campo. Yo aparezco ahí orando, clamando. Yo estoy clamando, yo estoy orando, con mi frente pegada en el pasto de aquel lugar. Y yo estoy clamando, estoy clamando, estoy clamando. Cuando oigo una voz audible que me dice: hijo mío, levanta tu mirada y mira a tu alrededor. Y yo de pronto, hermanos, cuando oí aquella voz extraordinaria, cesé la oración por aquel momento y levanté mi rostro y me miro en aquel estadio, en el centro del estadio, de rodillas, postrado, orando. Y veo cantidades de personas postradas en tierra en aquel campo. En hilera, todos estaban bien formados. Aquellas personas tenían vestiduras raras para mí y tenían túnicas de un color café oscuro, largas. Hermanos, aquellas túnicas eran amplias y todos estaban postrados y tenían en su cabeza como especie de un gorro grande, igual del mismo color que sus túnicas.
Todos estaban postrados en tierra con su frente en el pasto de aquel lugar, así como yo estaba también. Había de frente mío y de lado y de la parte de atrás, todo el campo estaba lleno de personas grandes de edad, adultos y jóvenes. Había adolescentes, jóvenes y adultos. Eran 3 tipos de personas que yo pude ver. Y ellos también estaban allí aparentemente orando. Cuando oí que aquella voz habló y me dijo: hijo, ellos son satanistas que ayunan de día y de noche para destruir a mi pueblo. Y mi pueblo es tan ignorante que ha cesado de orar y no sabe lo que está pasando en oculto y en secreto. Ellos están orando de día y de noche. Ellos ayunan hasta las 12 de la noche para destruir a la iglesia. Y mi pueblo ha dejado de orar. Cuando aquella voz hubo pronunciado esas palabras, hermano, mi carne, mi ser tembló. Yo temblé en mi espíritu, me sacudí. Y yo dije: no puede ser. Y recuerdo que aquella voz me dice: te he traído hasta aquí para mostrarte contra quienes están peleando. Porque mi iglesia duerme. Y he venido a advertirte que Satanás le puso precio a tu cabeza y te buscan para matarte. Pero te he venido a enseñar que si tú permaneces en la oración, en mi presencia, nada ni nadie podrá tocarte, nada ni nadie podrá hacerte frente, porque más son los que están contigo que los que están contra ti. Mayor es el que está contigo que el que es contra ti. Hermanos, los satanistas no andan publicando lo que están haciendo en contra de la iglesia, pero están ayunando para destruirte. Y hay gente infiltrada en las iglesias. La mayoría de iglesias en México están infiltradas por satanistas, ocultistas, espirituistas, secretos que fueron enviados para destruir. Y lo más terrible es que tienen liderazgo, que tienen cargos en las asociaciones más vitales. Dios me mostraba, no me lo contó un pastor, esto Dios me lo mostraba. Hay pastores que son satanistas. Ya a las alturas que está México, hay pastores que son practicantes de magia negra, que fueron enviados para eso, para destruir la obra de Cristo. Pero Dios está denunciando, Dios está hablando, Dios está revelando y Dios está diciendo: iglesia, despierta. Hay predicadores que son satanistas, hay, aleluya, diáconos que son satanistas, hay gente en la, aleluya, en la alta alcurnia religiosa que son satanistas, y ellos piensan que nadie lo sabe. No, Señor, alguien ya lo sabe y está clamando y está pidiendo a Dios que los avergüence, que los denuncie, a Dios que los entregue. Y la mansa quima, la basandalaya, y le haga ver a la iglesia los tiempos tan decadentes y peligrosos en que estamos viviendo. Por ende, a mí no me extraña que hay iglesias tan peligrosas en México donde no se cuidan del diablo, se cuidan de los verdaderos siervos de Dios que hablan la verdad. Se cuidan de los verdaderos ministerios que suenan la trompeta de alerta. Y tratan de buscarle la manera para cerrarle las puertas a los verdaderos ministerios, para que no oigan la verdad. ¿Usted piensa que eso es normal? ¿Usted piensa que ese es el Dios de la Biblia? Pues está equivocado. Ese no es Dios. Y si no es Dios, ¿quién es? Anoche tuve una revelación y Dios me mostraba algo, un espíritu de error que se reía en mi cara y me decía: tú me conoces, no te puedo engañar. Hace muchos años quise engañarte y tú me descubriste. Y me decía, y él se reía. ¿Sabe por qué se reía? Pero míralos. Muchas iglesias viven engañadas creyendo que tienen al Espíritu Santo, pero nunca lo recibieron.
Esto es algo serio y triste. Cuando hablo de espíritu de error, hablo de demonios muy poderosos en la tierra y peligrosos para la iglesia. Porque los espíritus de error son los únicos que se camuflajean de Espíritu Santo y hablan en nombre de Dios para confundir a los neófitos que no conocen las sagradas escrituras. El diablo puede engañar a cuanto ignorante pueda, pero no puede engañar a alguien que conoce la verdad. Él lo sabe bien. Él lo sabe bien que no puede engañar a alguien que conoce la verdad. Y ese espíritu me decía: aquí has venido. ¿A qué veniste aquí? No quiero que me descubras, que me delates. Tú no tienes nada que hablar, me dice. Aquí has venido. Yo guardaba silencio en la revelación. Y yo no decía nada, yo lo contemplaba, lo observaba. Pero yo observaba que él ocultaba algo detrás de sí mismo. Él ocultaba algo. Y yo buscaba la manera de ver qué era lo que ocultaba, y él se movía de aquí para allá, como que tenía un cerco, hermano, así, y no quería que yo pasara hacia allá. Y yo pude entender algo, hermanos. ¿Qué ha pasado con la iglesia? Estos espíritus se enseñorean de una iglesia que deja esto. Antes de dejar la oración, dejaron esto: la palabra. Escucha bien. Yo amo la oración, amo el ayuno, amo la santificación, pero antes que todo eso está esto: la palabra. La palabra es primero. La palabra es el principio. La palabra es el fundamento. La palabra es todo y por todo y en todo. La palabra no puede ser sustituida por la oración. La palabra no puede ser sustituida por nada, por ministerios, por dones. No, la palabra de Dios es infalible. La palabra de Dios es el fundamento de nuestra fe. Es la doctrina de Cristo. La palabra. Yo pude entender algo. La revelación fue muy corta, hermano. No voy a decir fue una gran revelación, no, fue muy corta. Pero pude entender que él no quería que yo enseñara esto, la verdad de la palabra. Cuando alguien no fue fundado en la verdad de la palabra, cuando la verdad se predica, va a haber síntomas en él. ¿Quieres saber que no te fundaron en la verdad? Cuando esta verdad se predique, te va a incomodar, te va a molestar, te va a ofender y te va a lastimar. ¿Sabe por qué? Porque no está fundado en la verdad. Está fundado en una mentira filosófica. Pero cuando usted está fundado en la verdad de la palabra por dura y fuerte que sea, lo va a animar, lo va a alegrar, aleluya, y va a seguir adelante y va a decir: necesitamos que se siga predicando la verdad con denuedo. Yo he aprendido algo y tengo miedo de fundar a la iglesia en mi propia teología. Yo no fundo la iglesia en mi teología, ni en mis conceptos, ni en mis ideas, no. Yo tengo que fundar a la iglesia en la palabra. Tengo que fundarla en la Biblia, no en el libro de fulano, de perengano. No, la Biblia tiene 66 libros nada más. Antiguo y Nuevo Testamento forman 66 libros. No tiene más. Son suficientes. Si se necesitara más, Dios hubiera metido más libros. Pero hoy en día mucha gente está fundado en el ministerio de fulano, de perengano. Yo le he dicho: usted no debe de fundarse en el ministerio de Sabino Barriento, debe de fundarse en el ministerio de Jesucristo, el Hijo de Dios viviente, aleluya. En Él debe de estar fundada su fe, en Él debe de estar anclada. Bendito sea el nombre del Señor, porque mi deber, mi trabajo es llevarlo a usted a Cristo. No es llevarlo a mi iglesia, no es llevarlo a mi concilio, es llevarlo a Cristo.
Si un predicador lucha y se esmera por llevarte a cualquier otro lado menos a Cristo, es un fracaso. Nosotros tenemos el deber de llevarte a Cristo. Pablo dijo: ser imitadores de mí, así como yo lo soy de Cristo. ¿A dónde nos llevó Pablo? A Cristo. A ser imitadores de Cristo. Hermanos, podríamos hablar del infierno, del cielo, pero ¿qué chiste tendría hablar del cielo y el infierno cuando estamos sumergidos en cosas más serias y peligrosas que hemos ignorado durante años muchos? Que las hemos tenido en poco. Hay gente que ha sobreestimado el poder de las tinieblas. Hay gente que piensa, escucha bien, hay gente que tiene un concepto erróneo. Y yo sé que esto va a lastimar la mente religiosa, pero estoy comprometido con la verdad del Evangelio. ¿Sabe? Hay gente que no permite que suba acá nadie a este lugar porque lo tienen como un lugar muy sagrado. No puede entrar una mujer, no puede entrar, etcétera. No cualquiera puede subir acá. Pero ellos no saben que hay satanistas que vienen a hacer trabajo dentro de los templos. Y cuando usted no se da cuenta, ¿por qué? Porque hemos dejado de velar. Y a mí no me lo contaron, yo lo he visto con mis ojos. Y Dios nos, aparte que Dios nos ha revelado, nos ha mostrado, nos ha enseñado a denunciar a estos sinvergüenza hijos del diablo que trabajan en contra de la obra de Cristo. ¿Y sabe por qué pasa eso? Porque eso es sinónimo de que la iglesia está dormida. Donde la iglesia está despierta, el diablo solamente se podrá parar en la puerta, pero no va a soportar y tiene que marcharse, porque él sabe que allí está la gloria de Dios. Él sabe que la presencia del Espíritu está allí. Pero nosotros nos imagináramos, hermanos, de lo que el diablo es capaz, y nosotros durmiendo, y nosotros ignorando muchas cosas. Pablo nos exhorta: no ignoréis las maquinaciones de Satanás. No ignoréis de lo que el diablo es capaz. Hay gente que piensa que el diablo está chupándose el dedo todavía y vive tranquila y relax en un evangelio falso. El evangelio bíblico, sé que es duro, es contundente, porque nos golpea, nos sacude, pero ¿a dónde nos lleva? A Cristo. El evangelio nos lleva a despertar a una realidad cruda. Hermanos, ¿usted cree que sea normal eso que está pasando, que la iglesia hace y deshace? La iglesia la invitas a comer y todo el mundo va y come y le gusta la comedera, pero no le gusta ayunar, no le gusta orar, no le gusta perseverar, no le gusta vigilar, no le gusta nada de lo que tiene, no le gusta leer la Biblia, no le gusta escudriñar la Escritura, le habla de estudio, le habla. Hay gente que una enseñanza le da sueño, le da pereza y se duermen, pero no se duermen en el televisor a 10 horas de la noche, pueden amanecer y no se duermen, pero le habla, escucha bien, un mensaje de 30 minutos, 20 minutos los tiene tranquilos, pero una enseñanza de 1 hora, y tantito peor si se pasa de 1 hora, ya están con el reloj. ¿A qué hora va a terminar? Y escucha bien, para mí como predicador, esa gente no son cristianas. Los que se levantan y se van no sirven para servir a Cristo. Esto no es de cualquiera, esto es de valientes. Hay gente que llega tarde y es el primero que se va. Todavía tienen la poca vergüenza que llegó tarde, mejor ni hubieran venido. Y es el primero que se va. Hay gente que no le importa el mensaje. Hay gente que se para a la hora del mensaje y se va a su casa. ¿Sabe por qué tenemos eso? Una, porque no son cristianos. Otra, porque los ministros han sido flexibles ante el pecado. Si un miembro me hace eso, lo va a hacer, no digo que no lo va a hacer, pero no se va a escapar, porque Dios nos ha dado una autoridad. ¿O usted piensa que yo estoy pintado como pastor? Tenemos boca y hablamos. Y cuando hay que hablar, hay que hablar. Y cuando hay que llamar la atención, hay que llamar la atención. Sea papá, hermano, yo he dicho, aquí no hay familia, aquí mi esposa, todos van a recibir lo que se merecen. Porque la casa no de Sabino Barriento, es la casa de Dios.
Sé que para muchos se asustan con esto. ¡Wow! ¡Qué extremistas son! No, lo que pasa es que tú no conoces disciplina, tú no sabes de orden, no sabes principios. La iglesia de Cristo se funda en disciplina. Si no hay disciplina, no sirvió para nada. La iglesia primitiva tenía disciplina. Si no, pregúntale a Pablo, las cartas de Pablo enseñan disciplina. Pablo dice, si hubiera alguno entre vosotros que llamándose hermano es mentiroso, avaro, bendito sea el nombre del Señor para siempre, con el tal ni aún comáis. Eso es disciplina. Te está enseñando el orden correcto de la palabra del Señor. Pero hoy no hay disciplina. En los templos, en los movimientos se hace y deshace lo que sea, y nunca van a afrontar a gente que ha hecho y deshecho y en pecado, y han hecho y deshecho y nunca han pasado por nada. Haz de cuenta, hermano, gente que era predicador y cometieron un pecado grave y ¡pum! Para arriba como chapulín para el altar. ¿Usted piensa que eso es orden? ¿Usted piensa que ese es el evangelio de Cristo? Usted está equivocado. Si Pablo volviera, si los santos apóstoles volvieran, si Juan el Bautista volviera, ¿a cuántos? Si Elías volviera, ¿a cuántos ministros ya le hubiera cortado la cabeza? Porque hemos sido tolerantes ante el pecado. Hay cosas que no se toleran. El pecado no se tolera. El pecado es inadmisible, porque Cristo murió por causa del pecado para librarnos a nosotros de la muerte eterna. Es triste que las mayores denuncias que tenemos es de la corrupción, desolapación del pecado. A mí me han señalado las nuevas teologías y los nuevos ministros de chocolate. Dicen, hermano, es que no tenemos que ser así con el pecado. Entonces, si usted no es así, usted no me va a meter su propia teología, porque la teología ya está aquí plasmada en estas sagradas escrituras. El pecado se tiene que denunciar. El pecado se tiene que confrontar. Si tu evangelio no confronta el pecado, déjame decirte que no es el evangelio de Cristo. Ese es el evangelio de tu pastor y de tu concilio, pero no es el evangelio de Cristo. El evangelio de Cristo denuncia el pecado. El evangelio de Cristo confronta el pecado, confronta y denuncia a los demonios y les dice que tienes que arrepentirte y volverte a la palabra del Señor antes que sea tarde. Sé que esto molesta a muchos. Hoy quieren mensajes cristocéntricos. ¿Y sabe a qué le han llamado? Yo no sé por acá, pero por allá le llaman cristocéntrico a todo lo que habla de amor de Cristo, que habla del cielo, de salvación, pero nunca toca el pecado. Si el evangelio que tú predicas nunca toca el pecado, es un falso evangelio. Yo no puedo hablar de cielo, yo no puedo hablar de gloria, yo no puedo hablar de promesa, yo no puedo hablar de Dios si no hablo del diablo y de su imperio, si no hablo del pecado, si no hablo de lo que corrompió al hombre en el Edén, si no hablo de ello, sería inútil la predicación. Alabado sea el Señor para siempre. Yo tengo que hablar de Cristo, pero también tengo que hablar de nuestro enemigo, también tengo que hablar de aquello a lo que estamos expuestos. El pecado. Hermanos, yo he dicho y muchos nos han señalado, si usted está en un lugar donde se predica un evangelio que no confronta el pecado, salga corriendo, porque eso no es evangelio, esa es una secta. ¿Y a dónde tiene que correr? No es con Sabino Barriento, no, corra a los pies de Cristo. Corra a los pies de Jesús y refúgiese en Él. Porque hoy en día hasta problemas tenemos nosotros como predicadores. Si usted me pregunta los problemas que yo he tenido para predicar, ¿por qué? Porque denunciamos el pecado. Hasta pareciera, lo están queriendo hacer ver a la sociedad moderna como que es pecado denunciar el pecado en el siglo XXI. Como que no puedes decir eso. Hay pastores que tienen esa mentalidad porque, escucha bien, si tu maestro fue un falso maestro o hay maestros que tenían cosas buenas pero no todo era bueno, y si algo estaba mal en él, así te enseñó, y es triste eso, pero te dañó para siempre si no reconoces la palabra del Señor. Porque, escucha bien, ningún ministerio es infalible ni autónomo.
Yo soy humano y puedo cometer errores. Por ende, yo a la iglesia le exhorto siempre a estar en constante comunión con Dios, escudriñando la palabra del Señor. No es lo que dijo Sabino. Hay gente que defiende, hermano, es que eso es lo que dijo el predicador. No, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice la palabra de Dios? Porque fulano pudo haber dicho esto y lo han hecho como un legado. Ese es el problema de mucha gente, que lo que dice un predicador ya no lo dicen como lo dijo, ahora lo convierten en doctrina. Es que fulano dijo eso. ¿Y quién es fulano? ¿Acaso está por encima de los apóstoles de Cristo? ¿Está por encima de la palabra? Nadie está por encima de la palabra. Escucha bien, Pablo exhortó a los Gálatas que tenían este problema y dijo: si aún un ángel descendiera del cielo con un evangelio distinto al que nosotros os hemos anunciado, el tal sea anatema. La palabra anatema significa, original griego, maldito. Si alguien predicara un evangelio distinto a este, sea maldito. Si aún, escucha bien lo que Pablo está diciendo, si aún un ángel descendiera del cielo, tenga cuidado con las supuestas revelaciones. Yo no soy muy dado a hablar mucho de las revelaciones. Dios me ha mostrado muchas cosas, pero yo no vivo de revelaciones. Yo vivo de la palabra de Dios, la mayor revelación de todos los tiempos. ¿Sabe por qué? Tuve una experiencia hace pocos años atrás, y con esto voy a cerrar el mensaje en esta hora y vamos a orar. El tiempo ha transcurrido, lo sé. Tuve una experiencia. Yo me miraba en el templo, en la casa de oración. Miraba a un grupo de hermanos reunidos. Y voy a reservar nombres por ética. Recuerdo que en la revelación yo llegué a la casa de oración. Los hermanos estaban ya allí. Y yo miré un ángel, escucha bien, un ángel que estaba entre ellos. Y ese ángel hablaba con unas palabras tan tiernas y tan dulces. Pero él no había visto, el ángel estaba de espalda, de cuenta que entrando por la puerta él estaba mirando hacia el altar, todos estaban mirando hacia él y él estaba mirando hacia el altar. Pero cuando yo entro, me paro en el pasillo a la entrada del templo, como que alguien de los que estaban ahí hizo gesto de que me vio que yo llegué. Aquel ángel se dio la vuelta y se me quedó mirando y me dice: ¿sabes una cosa, Sabino? Me habló por mi nombre. Tú estás mal así como predicas. Yo me quedé escuchando, analizando lo que me estaba diciendo. Y me dice: así no se predica. Tienes que predicar con amor. Porque tú hablas muy duro contra el pecado. Todo iba bien hasta que mencionó eso. Porque yo conozco la palabra. Todo aparentemente iba bien y ya había una preocupación en mí. Pero cuando él dijo: porque tú predicas muy duro contra el pecado, yo dije: aquí hay gato encerrado. Dios no se contradice jamás. Y yo dije: no, esto no es de Dios. Y él supo lo que yo pensé, yo lo dije dentro de mí. Y se echó una carcajada, hermanos, una carcajada burlona. Y ¡fum! En cuestión de segundos se transformó. Y era un demonio horripilante, asqueroso, y grande, hermano, y deforme. Aquel demonio se reía a carcajada y me dice: por poquito y te engaño. Y yo me acordé de la escritura que el Señor Jesús a través de Pablo advirtió: no os maravilléis que el mismo Satanás se vista como ángel de luz y sus ministros se disfracen como ministros de justicia. No todo lo que habla en nombre de Dios proviene de Dios, sino que hay que probar los espíritus si provienen de Dios.
Y hay gente que no sabe cómo probar un espíritu. Papá, para probar los espíritus necesitas empaparte de esto, de la palabra. Tú no podrás probar a ningún espíritu si no conoces la palabra. Yo no sabía. A mí no me lo enseñó mi pastor, lamentablemente. Nunca me enseñaron eso. Lo aprendimos a golpe, a tropezones. Cometimos errores como usted no tiene idea. Pero yo quería saber, probar un espíritu. Yo no sabía cómo era esto, con qué se comía. Tuve que someterme en ayuno, en oración. Decirle, Señor, muéstrame, revélame qué tengo que hacer para probar un espíritu cuando proviene de ti y cuando no. ¿Y sabe qué me llevó Dios? Me llevó a escudriñar las Escrituras. A escudriñar de Génesis a Apocalipsis, de día y de noche, a dedicar tiempo al conocimiento de la palabra de Dios. Empecé a invertir tiempo, aprendí lo que era dedicar 12 horas diarias al estudio de la Escritura. Me decían, te vas a volver loco. El loco está el diablo, porque no quiere que conozcamos la verdad de la palabra. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Empecé a invertir en ayuno, en oración, escudriñando la Escritura, la Biblia, repasando la Biblia una y otra vez, aleluya, porque yo quería saber qué era eso. Ahora entendí que todo está en la palabra. Cuando el diablo habla algo, está en la palabra. Está contradiciendo algo que Dios ha enseñado, porque Él es enemigo de la verdad. Yo me di cuenta porque yo escudriño la palabra y la palabra me enseña lo contrario. Así que tenga cuidado de gente que dice, vive, Dios me dijo. Yo tengo mucho cuidado con esos términos. Cuando yo digo Dios me dijo, tengo que estar muy seguro de lo que estoy hablando. Pero hay gente que dice, Dios me dijo y me mostró. Recientemente una persona me decía, algo estaba confundida. Dice que le habló el Señor y le dijo, tiene un problema, y que ese problema es a causa porque ha buscado mucho a Dios en ayuno y oración. Imagínese usted a qué nivel de apostasía y aberración está llegando la iglesia moderna. Hermano, el diablo está atacando con todo lo que tiene y nosotros tenemos que responderle contundentemente. Sé que esta es una respuesta contundente a las falsas doctrinas, falsas enseñanzas y los falsos evangelios que están corriendo en el mundo entero, engañando a muchas mentes ingenuas. Pero sabe una cosa, es tiempo de despertar. Es tiempo de despertar, iglesia. Y es tiempo de ver dónde estamos parados y hacia dónde vamos caminando. No podemos vivir toda la vida como le dijo el apóstol, el autor de los Hebreos, que para mí indudablemente fue el apóstol Pablo, porque no hay otro apóstol que hubiera andado con Cristo en la época primitiva, hermano, que tuviera el conocimiento, el léxico, el entendimiento de la gracia como de la ley, como lo fue Pablo, el apóstol. Y dice el autor de los Hebreos, debiendo de ser ya maestro, tenéis necesidad que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de Cristo. Debían de ser ya maestros. Hay gente que tiene necesidad de volver a ser enseñada. ¿Sabe por qué? Porque nunca le enseñaron. ¿Y cómo te va a enseñar alguien a quien nunca tampoco le enseñaron? Yo he dicho, un pastor, ¿cómo va a enseñar algo que él no sabe? Todo pastor enseña. ¿Qué enseña? Lo que sabe, no lo que no sabe, ¿o sí? No puedes enseñar algo que tú no sabes. Vas a enseñar lo que sabes. Yo tengo la postura de la iglesia primitiva. Yo encuentro en las cartas de Pablo, había una postura muy radical. La iglesia primitiva era radical. Pablo no aceptaba a ningún ministerio neófito, a ningún ministro en el liderazgo neófito. La palabra neófito es una persona falta de entendimiento. El grave problema del siglo XXI es que hoy se pone a la gente por carisma, aunque sean neófitos. Se pone porque es el dueño de la gasolinera o de la cadena de hamburguesa y va a sostener el ministerio. Se pone porque es el más acaudalado en dinero y el más influyente en la congregación. Y se le da un liderazgo. Este se va a quedar y lo toman como última opción, como requisito. Se va a quedar aquí en el pastorado porque no hay otro. ¿Cómo que no va a haber otro? ¿Acaso Dios está sordo? ¿Acaso Dios está mudo?
¿Acaso Dios está muerto? Si no hay, Dios lo va a levantar. Si no hay, Dios lo va a preparar. Dios lo va a llamar. Dios lo va a entrenar y le va a enseñar, aleluya, su voluntad. Bendito sea el Señor. Ese es el Dios que yo predico. Un Dios de respuesta. Un Dios que tiene oídos y oye. Un Dios que tiene boca y habla. Un Dios que responde. Y han destruido congregaciones, hay concilios, líderes conciliares que están hasta el cuello en problemas con Dios. ¿Sabe por qué? Porque ponen, hacen y deshacen sin orarle y ayunarle a Dios. Esto no es de poner porque me cayó bien, porque predica muy bonito, porque conoce mucho la Biblia. No, esto es por vocación divina. Dios tiene que haberlo llamado. Yo no quiero cometer el error, le he dicho a los hermanos que están trabajando en el ministerio, yo no quiero cometer el error de ponerte porque eres mi amigo, porque eres mi familiar, porque eres alguien cercano. ¡No! Yo me equivoco como Samuel, yo cometo errores, pero Dios no se equivoca. ¿Sabes qué? Entonces, como no quiero equivocarme, vamos a orarle y ayunarle a Dios y que Dios hable, que Dios determine cuál es su voluntad, cuál es su propósito, aleluya. Y cuando Dios hable, estaremos satisfechos todos. Porque Dios habla. Pero hoy en día sucede un problema. ¿Y sabes qué hacen los pastores modernos, los líderes modernos? A fulano, yo te lo recomiendo como la mafia. Ponme a fulano. No es así, señores. No es lo que diga el líder, el mandamás. Es que dice el Espíritu de Dios. ¿Qué dice Dios? A mí me enseñaron principios. A mí me enseñaron que en el liderazgo no es por poner y por llenar requisitos. Así conozcas y tengas doctorado en teología. No, eso no sirve. Primero vamos a orarle a Dios. Vamos a ayunarle a Dios. Y Dios tiene que hablar. Dios tiene que revelar. Dios tiene que indicar quién ocupará ese lugar. Porque Dios no se equivoca. He visto con tristeza ministros que han hecho elección. Y lo que pusieron destruyó y dividió la iglesia. Pero el problema es que luego no dicen que ellos fueron culpables. Dicen que el diablo. No, señores. Por ingenuos siempre culpan al diablo. Hay cosas que las hemos hecho nosotros porque las hemos hecho mal. Porque hemos tomado decisiones carnalmente de nosotros mismos y nunca consultamos a Dios. Nunca pedimos la dirección al Espíritu Santo para que Él nos guiara en nuestras decisiones. Y posteriormente enfrentamos la realidad de lo que hicimos, aleluya. Pero nunca vamos a decir, hermano, es que yo me equivoqué. Ese es el problema del liderazgo moderno. Lo más difícil he aprendido, yo soy predicador. Y Dios en su misericordia nos ha confiado un liderazgo. Lo más difícil de un líder es agachar la cabeza y decir, hermanos, me equivoqué. Soy humano y cometí un error. Lo más difícil es reconocer. Es más fácil mantener una postura de orgullo y de arrogancia y hacerte como que tú nunca te equivocas y que nunca fallas. Pero ¿sabe una cosa? Esa actitud le costó a un hombre llamado Saúl ser desechado de algo que Dios lo había llamado. En cambio, David fue llamado y cometió dos pecados graves también. La diferencia entre Saúl y David es que no eran iguales. Si usted analiza la Biblia, Saúl, cuando Dios lo confrontó a través del profeta, él nunca reconoció que había hecho mal. Al contrario, justificó lo que había hecho. En cambio, David, cuando Natán el profeta le declaró aquel mensaje en parábola, cuando él supo que se trataba de él, David inclinó su rostro y le lloró al Dios del cielo amargamente. Y dijo, he pecado contra el cielo y contra ti. Ser llamado tu hijo no soy digno. David se humilló, hermanos. Uno de los grandes problemas que tenemos hoy es reconocer, yo soy humano. Yo no soy solo, tomo otros hermanos, un equipo de trabajo. Yo les digo, hermano, si ustedes ven algo en mí, háganmelo saber. No se lo digan al vecino, al fulano, como hacen los hipócritas. Dímelo a mí, hablen conmigo. Yo soy humano, tengo oídos y sé oír.
Porque si usted me hace ver lo que estoy haciendo mal, usted me está ayudando. No me está hundiendo, me está ayudando. El problema de hoy es que hay muchos ministros que no se les puede decir nada. ¿Sabe por qué? Porque son neófitos. El neófito, cuando lo pones un cargo, ¿quieres saber? ¿Quieres destruir a una persona nueva? A un neófito ponlo en un cargo y lo destruiste sin que te dieras cuenta, consciente o inconscientemente, porque se le sube al cuello, ya se siente importante, se siente la mamá de Tarzán cuando no es ni Chita la mona. Y ya nadie lo puede decir nada, ya nadie lo puede a él corregir, porque él es un sábelo todo, porque a él Dios lo llamó. Hermano, yo sé indudablemente que Dios me llamó. Yo no dudo del llamado de Dios, pero yo necesito de la ayuda del cuerpo de Cristo. Siempre necesito de la ayuda de mis hermanos. ¿Por qué? Porque yo no soy ni autónomo ni infalible. Yo cometo errores, yo me equivoco, pero somos un equipo de trabajo para ayudarnos mutuamente, apoyarnos mutuamente, no señalarnos los errores que cometemos, no, sino ayudarnos a corregir esos errores. Y a veces yo tengo que echar la cabeza, hermanos, la regué, me equivoqué, cometí un error, perdóname. Si yo le pido perdón a la iglesia es porque ya le pedí perdón a Dios primero. Pero perdóneme, porque soy humano. Hermanos, sería triste de mi parte nunca reconocer, todo líder se equivoca, o habrá algún líder que no se equivoque. Todo líder comete errores. Todos cometemos errores. No hay ni uno que no se equivoque. ¿Sabe por qué? Porque es carne, porque es humano. La iglesia no ha entendido esto. La iglesia quiere líderes perfectos. La iglesia quiere líderes perfectos como si ellos fueran perfectos. La iglesia quiere líderes que nunca se equivoquen. Están equivocados ellos. Son humanos. Moisés cometió errores o no cometió. Cometió errores, se equivocó. ¿Por qué no entró a la tierra prometida Moisés? Porque cometió errores. Pero sabe una cosa, el cometer los errores, la diferencia es que él reconoció, se humilló delante de Dios, vio la tierra de lejos solamente. Pero sabe una cosa, el hombre de Dios tiene que tener carácter, tiene que tener humildad, tiene que ser sincero, tiene que tener sumisión, obediencia, tiene que tener muchas cualidades. Hoy pareciera que ya no nos importan las cualidades. Hoy subimos al liderazgo a cualquier guachihuachi come tortilla. Hoy subimos al liderazgo a cualquier arrogante, orgulloso, altivo, altanero. Lo metemos allí. No es así. Al liderazgo son gente que cumplen con lo que Dios ha estipulado. Pareciera que no leemos las cartas de Pablo, la más leemos lo que nos conviene, pero Pablo da un requisito contundente acerca del obispado. Dice: el que busca obispado, el que desea buena cosa desea. Él no dice que sea malo. Si alguien desea el pastorado, desea buena cosa. Pero ¿qué dice? Que el obispo sea, empieza a dar una serie de requisitos. Y allí es donde tragamos en seco. Y ya no nos parece que sea amador de una sola mujer, que sea sobrio, prudente, temeroso, no amador de ganancias deshonestas, que sea, hermanos, que tenga su casa como patas para arriba. Hermano, es triste todo lo que está pasando. Dice que tenga su casa en sujeción. Lo dijo Pablo y nosotros lo hacemos hacia un lado. Que tenga su casa en sujeción, porque si un pastor no puede sujetar su casa, dice Pablo, no lo está diciendo Sabino Barriento, ¿cómo va a gobernar la iglesia de Cristo? Yo he entendido que lo primero que yo tengo que gobernar antes de la iglesia es mi familia, es mi casa. Si yo logro triunfar en eso, lo demás es pan comido. ¿Por qué? Porque hay gente que ha dejado los requisitos de Dios, hermano. Los requisitos no los puso
el concilio, los requisitos los puso Cristo a través de su palabra. Cristo puso los requisitos. Así que, mi hermano, nosotros tenemos que imitar ¿a quién? A Cristo. A la iglesia del primer siglo que se pareció a Cristo, no lo dijeron ellos. A la iglesia se le llamó por primera vez cristiano en Antioquía. ¿Sabe por qué? Porque se parecían a Cristo. Todo lo que ellos hacían era lo mismo que hacía Cristo. Lo que ellos hablaban era lo que Cristo hablaba. Por eso le llamaron cristianos, porque eran fieles seguidores de las enseñanzas de Jesús. Si usted es un fiel seguidor de las enseñanzas de Jesús, tenemos que parecernos a Cristo. Así que, mi hermano, a despertar. ¿Sabe por qué? Porque Cristo está a las puertas. Ponte de pie en esta hora. Ponte de pie.